hablamos de la paz, la reunión anterior, que era el culto unido que teníamos con la pastoral generacional, y hoy día corresponde la paciencia. Si había la peor persona para elegir hablar de la paciencia era yo. Absolutamente. La peor persona para hablar de la paciencia, yo. Pero las circunstancias así lo quisieron, que fuera yo. Así que vamos allá. La paciencia. Voy a compartir con ustedes la pantalla un poquito, ¿ya? Y espero que salga todo bien. No va a ser muy largo, porque no tuve la paciencia para terminar este tema, pero vamos a hablar de esta serie. Estamos en nuestra serie El fruto del espíritu, y en nuestra super serie que tenemos de estudio, hoy corresponde la paciencia. Y me pareció muy interesante algunas cosas que descubrí, porque uno siempre nunca termina de descubrir lo que la Biblia dice, pero para situarnos en el contexto, Gálatas, lo que aparece en la pantalla ahí, Gálatas 5, 22 y 23. Le voy a pedir al Maxi, que el Maxi tiene muy buena lectura e interpretación de la lectura, que lea el pasaje. En cambio, el fruto... Oh, no alcanzó. Ahora sí. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. No hay ley que condene estas cosas. Qué interesante eso, de que no hay ley que condene esas cosas, porque a nadie lo han condenado por amor. A no ser que haya matado a alguien por amor. Pero alguien que ama no es condenado por eso, ni por ser alegre. Hay gente que le molesta cuando hay alguien que es muy alegre y como que le cae mal, porque siempre está alegre. Pero no lo pueden meter a la cárcel por ser alegre. Porque uno puede decir, ¿por qué está en la cárcel por alegre? Nadie más, eso no existe. O por tener paz, o por tener paciencia. De hecho, tener paciencia es una virtud, una virtud. Pero hay una cosa interesante que descubrí hoy. Miren la palabra que está puesta en la pantalla. Ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El griego específico en el cual fue escrito el Nuevo Testamento es el griego koiné. Koiné en el español significa común. Era un griego común. Podríamos decir que el griego con que se escribió, perdón, el Nuevo Testamento era un griego de la calle. Era un griego que hablaban el común de la gente, no era un griego académico, que en ese tiempo existía el griego académico, un griego de elevado nivel. No, este era el griego de la calle, y en el griego de la calle se escribió el Nuevo Testamento. Pero la particularidad del griego es que el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, en la cantidad de palabras que tiene y la cantidad de palabras que se ocuparon, palabras diferentes obviamente, la cantidad de palabras diferentes que se ocuparon para escribir el Nuevo Testamento son como 6.500. 6.500 palabras diferentes para escribir el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento en español tiene como 2.000 y tantas palabras. ¿Y por qué uno dice, pero tanta diferencia? Sí, el griego es un idioma muy rico en palabras. Es decir, cuando nosotros en el Nuevo Testamento traducimos al español amor, en el griego hay como 4 palabras para decir amor. De hecho, las que más conocemos nosotros es el amor eros. Cuando en el griego aparece eros, se está refiriendo a un tipo de amor, pero nosotros le decimos amor a todo. De hecho, cuando vemos películas románticas y uno dice, qué lindo, una película de amor. ¿Pero qué amor? Amor eros, el amor romántico. Pero también está el amor filio, el amor que es del amor de hermano. Pero también nosotros le decimos amor porque el español no es tan rico en palabras. Y está el amor perfecto, que es el amor de Dios hacia nosotros, que es el amor ágape. Entonces, ¿por qué hago toda esa introducción? Porque la palabra que se ocupa en Gálatas 5:22 para hablar de paciencia es macrotimia. La palabra que se utiliza para paciencia en el griego en Gálatas 5:22 es macrotimia. ¿Y saben qué es lo interesante de esto? ¿Y por qué me centro en la palabra? ¿Por qué voy al griego, señores? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo interesante de esto es que cuando uno dice, oye, Cristóbal,
la preguntaba a Cristóbal. Cristóbal, ¿tú eres una persona paciente? ¿Qué dices tú? Sí, no. Ya, sí, no, Ah. pero no vamos a ahondar en tu respuesta. Si solamente quiero preguntarle a algunos. Ya, Maxi, ¿tú eres una persona paciente? Maxi, ¿eres una persona paciente, Maxi? ¿Sí? ¿Sí? Sí, tú que se escucha bajito. Danae, Ah, sí. Sí. Danae, ¿eres una persona paciente? Creo que más no que sí. Más no que sí. ¿Ok? Ghislaine, ¿eres una persona paciente? Estás No se te escucha, Ghislaine, porque está cortado tu... Eso. Sí. ¿Necesariamente tengo que responder con un sí o no? Podría ser un tal vez. No, sí puede ser. Otra cosa, dime. Lo que pasa es que en mi caso, antes era una persona muy impaciente, pero estos últimos 2 años he estado desarrollando, creo yo, mi paciencia. Pero no es como que sea la persona más paciente del mundo, pero la he estado desarrollando, entonces va en pañales. Ok, perfecto, muy bien. Perdón, Matías, Mati, ¿eres una persona paciente? Por lo general, sí. Nivaldo, ¿eres una persona paciente, Nivaldo? No. No. Sí, ya. sí, Interesante. sí, soy paciente. Okay. Lo dudé en un principio, pero más que nada para algunas cosas, o igual uno tiene como situaciones como que uno puede ser impaciente, pero sí me considero que soy paciente para todo. Ok. Denise, ¿eres una persona paciente? Sí, me considero una persona paciente. Ok, muy bien. El Daniel, ¿está por ahí, Daniel? ¿Te consideras una persona paciente, Daniel? Sí. Ya, corta más, sí. Ustedes dirán, y le va a preguntar a todos si es paciente o no. Mira, ¿y por qué? Porque después vamos a volver a la palabra en el griego y ahí ustedes van a decir, wow. Miren, claro que va a ser, quizás no va a ser ni un tremendo descubrimiento, pero cuando vean a qué se refiere la paciencia, es muy interesante. Leo, ¿estás por ahí, Leo? ¿Te consideras una persona paciente? Sí. Ok, te considero persona paciente, Leo. Muy bien, le voy a preguntar a Lidia y al Diego que digan y se prendan su cámara, por favor. Están aquí en la casa, no prenden la cámara. ¿Cómo es la cuestión? Ya. Mi parte sí me considero una persona paciente. Muy bien. Yo también. Ok. Tania, Cecia, en ese orden. Ya, Sí, ya, me Tania. considero una persona paciente. Ya, ok. ¿Y Cecia? No. No. Pero mira, hagamos le voy a hacer la siguiente pregunta. El Samu, perdón. Samu, ¿te considero una persona paciente, Samu? ¿Samu? Sí, Y no. la verdad, Rosa. Sí, ¿Sí, no. no? ¿Por qué? A ver. Es que ¿Depende de las circunstancias? depende de las circunstancias, sí, como lo han dicho algunos. Ya, miren, ahora piensen en la siguiente situación. Piensen en la siguiente situación. Ustedes quieren ir al evento de algún cantante que les gusta o de un equipo de fútbol que les gusta, pero para ustedes es importante, porque quieren asistir. Atención a la pregunta, quieren asistir. Pero cuando van a comprar la entrada para ese evento, para ese partido o para lo que sea, se encuentran con que hay una fila tan larga que ustedes, como son inteligentes, sacan la cuenta según el avance, no sé qué, ya, tienen que estar 6 horas haciendo la fila para comprar la entrada. Y las 6 horas son reales. La pregunta es, ¿hacen la fila o se van? La compro por internet. La hago. Yo la hago. Yo para las filas soy ¿Ya? paciente. Igual hago. Sí. Sí. La hacen, ¿ok? Igual la hago. No, si yo era demasiado. Una.
Danae, ¿haces la fila? No, dice la Danae, muy bien. Samu, 6 horas de fila. No sé. Si tuviera que hacerla así como, no sé, como más obligado, como que... No, es por ti, no es por pero amurrado. Es por ti. No, me arrepiento y voy a otra ocasión. Ya, ok, miren la siguiente pregunta que le voy a hacer, porque de aquí me voy a tirar a la palabra en griego. Le toca, porque, no sé, un día se le ocurrió, o no sé si usted tiene la costumbre de hacerlo, pero un día se le ocurrió hacer un crucigrama. No simple, o un sudoku, pero sudoku nivel difícil. ¿Lo terminan o no lo terminan? El crucigrama difícil o el sudoku difícil. ¿Lo termino o no lo termino? Hasta llegan hasta la parte y si ya no le da más, ya, más sudoku, no lo termino. Sí, lo termino. ¿Lo terminan o no lo terminan? No. No lo termino. No, yo lo termino, La soy Cecia súper no, competitivo, yo así que tampoco. lo termino. Lo termino. ¿Él dijo eso, el Rivaldo? Que lo termino porque soy súper competitivo, así que en ese Ok. sentido, no, yo voy a todas, ¿no? Ya. Gis, ¿lo termina o no lo termina? Que no. El micrófono. Sí, es que tiene que hacer, o hace un gesto, porque lo estoy viendo yo, así que o hace un gesto, prende el micrófono. No, no lo termino. No, dice. Ok. El Diego con la Lidia, ¿termina o no termina el sudoku? Lo terminan, ya, lo terminan. Ya miren, ok. Ahora, el último ejemplo. A ver, ¿cuál es? Salieron de vacaciones. Después de un año muy estresante. Salieron de vacaciones. Ya estaban chatos de su jefe, mucha pega, de los estudios, que lo estoy tirando con el tema de pega, pero de estudios están chatos con el profe, ya están, pero muy estresados. Y planificaron unas vacaciones perfectas. Playa, sol, comer rico, descansar. Y llegan a la playa, se ponen su toalla, su quitasol, y se ponen a descansar escuchando cómo el oleaje del lago relaja, pero llega un vecino con una tremenda radio y pone reggaetón del que no te gusta y le da como chancho muy fuerte a la radio. ¿Eres paciente o no eres paciente? Estaría chato. Estaría chato. ¿Eres paciente o no eres paciente con eso? No, ahí yo tampoco. ¿Me las aguantaría? Sí. Sí, me las aguantaría yo. ¿Alguien diría algo? ¿Enojado, así, impaciente ya porque no puede soportar eso? Mati, ¿qué dirías tú? ¿O qué harías? ¿O no tienes paciencia con eso? Ya, ok, no le voy a preguntar a todos, pero miren, vamos a la palabra. Ustedes están viendo la palabra en griego que es macrotimia. ¿Saben qué es lo que es interesante de esta palabra? Es que la palabra en griego específicamente está hablando de la paciencia hacia las personas. No de hacer una fila en un supermercado, no de hacer una fila para comprar una entrada, no la paciencia que tengo para hacer un crucigrama o un sudoku, no la paciencia con las cosas. La palabra macrotimia en el griego, en Gálatas 5:22, es la paciencia hacia las personas. El sentido general, como dice ahí, de esta palabra no se usa en relación a la paciencia que hay que tener con las cosas o con los acontecimientos. Es la paciencia hacia las personas. Y ahí, hermanos, hermanas, esa cuestión es difícil. Porque yo puedo tener paciencia con un sudoku. Yo puedo tener paciencia con un crucigrama. O puedo darme el trabajo de hacer una maqueta. Y decir, no, yo soy paciente. Y te dicen, oye, tienes paciencia para hacer este tejido, para hacer ese gorro. ¿No es que las chicas de ahora, de este tiempo, les gusta tejer? ¿O no? Ya no saben ni tejer las mujeres. Y los hombres tampoco saben hacer muchas cosas. Entonces uno dice, no es la paciencia. Fíjense que la palabra en macrotimia no es la paciencia con las cosas,
es la paciencia con las personas. Y cuando nosotros nos encontramos con eso, decimos, rayos, no era lo que quería escuchar. Porque uno dice, tener paciencia con las cosas es más simple que tener paciencia con las personas, ¿sí o no? Entonces, cuando uno dice, ¿y dónde más puedo ver eso en la Biblia? En otros pasajes de la Biblia, obviamente. Cuando, ¿cómo esclarecemos nosotros un pasaje de la Biblia o un versículo? Es buscarlo en otros pasajes del Nuevo Testamento donde se ocupó la misma palabra macrotimia y se tradujo como paciencia. Entonces, vamos a buscar unos pasajes de la Biblia donde aparece la palabra paciencia, pero específicamente la palabra macrotimia. Y vamos allá. Y yo lo voy a decir. Danae, tú buscas Romanos 2.4. La Denise, que busque Romanos 9.22. Le voy a pedir también al Leo que busque 1 Timoteo 1.16. Y le voy a pedir a la Cecia que busque 1 Pedro 3.20. Entonces tenemos, según el orden que aparece ahí, la Danae, la Denise, el Leo y la Cecia. ¿Ok? Así que, fuerte y claro, lo pueden leer ahora ya. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Ya. Pregunta para la Danae. ¿La paciencia de quién está hablando? De Dios. De paciencia de Dios. Ok. Déjenlo marcado ahí con un clip, con un pin. Paciencia de Dios. Denise, Romanos 9.22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y eran destinados a la destrucción? Ok, Denise. ¿Paciencia de quién está hablando? De la paciencia de Dios. Paciencia de Dios. Perfecto. Seguimos ahí. Alguien está haciendo una peguita ahí que está perfecto. No sé si era el Mati o no. Sigue nomás, Mati. Paciencia de Dios. Danae, paciencia de Dios. Romano 9.22, paciencia de Dios. Leo, ¿qué dice 1 Timoteo 1.16? Pero por eso fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda la clemencia para ejemplo de todos los que habrían de creer en él para la vida eterna. Fíjese que ahí ocupa una palabra como clemencia. No sé si alguien tiene otra versión. Yo no alcanzo así a buscar acá, pero voy a ver si lo encuentro por aquí. Me parece que como tradujeron ahí la palabra macrotimia, lo tradujeron como clemencia. Pero fíjense que, nuevamente, si hablamos de la clemencia, ¿clemencia de quién, Leo? A ver. Acá tengo una versión diferente. ¿Ya? Dice, de su gran paciencia. De su gran paciencia, en versión NTV. Sí. Ya fíjese, y ahora, Leo, si ahora el Samo le buscó en otra versión que dice su gran paciencia, ¿la paciencia de quién? Para que el Mati pueda poner ahí. ¿De la paciencia de quién estamos hablando? De Jesucristo. Ok, Mati. Paciencia de Jesucristo. Y 1 Pedro 3:20. Dice Cecia. que en otro tiempo fueron desobedientes. ¿Ah? No dije nada. ¿Aló? Yo le escucho. Ya. Que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. En esta arca fueron salvadas a través del agua pocas personas, es decir, 8. Perfecto. ¿Paciencia de quién, Cecia? La paciencia de Dios. Paciencia de Dios. Miren lo que está diciendo el pequeño estudio que estamos haciendo de la palabra. Nosotros decimos, la palabra de Gálatas 5:22 es macrotimia. Bueno, ¿dónde más encontramos la palabra macrotimia?
de la cual el apóstol Pablo está diciendo que es parte del fruto que nosotros debemos llevar del Espíritu Santo en nuestra vida. Fíjense que los pasajes que acabamos de leer, la palabra macrotimia se aplica a Dios. Se aplica a Dios, que Dios tuvo paciencia, que Jesucristo tuvo paciencia, que Dios tuvo paciencia. ¿Qué nos quiere decir eso? Y lo vamos a ver al final, pero ya les adelanto que cuando el Señor dice que el fruto del Espíritu es paciencia, se está refiriendo a que nosotros tengamos el mismo tipo de paciencia que Dios tuvo con nosotros, que nosotros tengamos hacia los demás. ¿Capta la idea? Tremendo, ¿eh? Yo me sorprendí. Ahí lo había al Mati ahora que saquen los cositos, no sé si se pueden sacar. Y vamos a leer otros pasajes más de la Biblia donde Dios nos llama a tener paciencia. Son varios salmos, así que busquen en salmos y les voy a pedir que Samu busque Salmo 27:14, que el Mati busque Salmo 37:7, que la Tania busque Salmo 62:5, que el Daniel busque Isaías 40:31, que la Lidia lea Lamentaciones 3:25 y que el Nivaldo lea Hebreos 12:1. Yo le ¿Lo mando el tienen versículo. todos? ¿Lo tienen Al todos? Nivaldo. Sí, yo sí. Ya. Primero partí al Samu y dele nomás, sin... Ya. 27:14 dice: Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Ok. 37:7. Gracias. 62:5. Que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Gracias. Isaías 40:31, Daniel. Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Gracias. Lamentaciones 3:25, Nivaldo. No, Lidia. Lidia, perdón, Lidia. Lidia. El Señor es bueno con los que La- dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Ok. Y Nivaldo al final, Hebreos 12:1. Por lo tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Ok, muchas gracias. En algunos pasajes se traduce como perseverancia, en otros también lo traducen como confianza, pero en la mayoría de los casos, Dios a través de los salmos y de las otras lecturas bíblicas nos llama a la paciencia, a tener paciencia, a esperar en Él, a esperar en Dios. Y cuando nosotros nos encontramos con Dios llamándonos a la paciencia, volvemos nuevamente al pasaje de la Biblia donde nos dice que macrotimia es la paciencia que nosotros debemos llevar y tener hacia las otras personas. Y cuando nosotros nos encontramos con eso, la paciencia en la Biblia, en nuestras relaciones con nuestros semejantes, debemos reproducir esa actitud amable, doliente, perdonadora y paciente que Dios tiene con nosotros. Cuando nosotros nos encontramos y descubrimos que la paciencia de la que Dios habla, la paciencia de la que el Señor nos llama en Gálatas 5:22 a tener el fruto del Espíritu, que es paciencia, el Señor nos llama a tener esa actitud amable, doliente, perdonadora y paciente, la misma que tiene Dios con nosotros, la misma, pero con los demás. Fíjense lo interesante de eso. Lo interesante de eso es que cuando nosotros
nos encontramos con que el texto bíblico claramente tiene que ver con una paciencia hacia los demás, y el ejemplo de paciencia es Dios mismo en una actitud paciente hacia mi propia persona, me doy cuenta y descubro que el tipo de paciencia de la cual habla Gálatas 5:22 es una paciencia que solamente es fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de si soy paciente o no para hacer una fila, para hacer un crucigrama, para hacer un sudoku, para armar una maqueta, eso no es fruto del Espíritu. La actitud del fruto del Espíritu de la cual habla Pablo, paciencia, macrotimia, es la misma paciencia que Dios tiene contigo y conmigo. La misma paciencia. Y esa paciencia, la macrotimia, solamente es fruto del Espíritu Santo en nosotros. No tiene que ver con hacer un crucigrama o no. No tiene que ver con que si espero 8 horas haciendo una fila para comprar algo. Tiene que ver con cómo yo manifiesto la misma paciencia de Dios hacia el ser humano. La misma paciencia, macrotimia, la manifiesto yo hacia los demás. Y esa, nuevamente lo digo, solamente es fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿cómo sé yo si estoy llevando el fruto del Espíritu o si hay fruto del Espíritu en mí? En cuando yo soy capaz de tener la misma paciencia que tiene Dios conmigo y Dios con el ser humano, si yo tengo esa misma paciencia con los demás. Difícil misión, ¿cierto? Pero es fruto del Espíritu. Y mientras nosotros dejemos que el Espíritu tome el control de nuestra vida, se va a manifestar el fruto de lo que estamos estudiando. Así que, estimados hermanos, grábese la palabra macrotimia. Sepa que la macrotimia solamente es la paz que Dios tiene con el ser humano y que el Señor nos pide que nosotros tengamos también con los demás. Y que solamente es fruto del Espíritu. Así que, hermanos y hermanas, oremos al Señor y pidámosle más macrotimia para nosotros y que nosotros seamos capaces de darle más y más lugar al Espíritu en nuestra vida para que el fruto del Espíritu se manifieste. Oremos, les invito a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque sabemos que cuando tu palabra habla del fruto del Espíritu, que se manifiesta de esa manera que hemos estudiado hasta acá, nos damos cuenta que va más allá de los conceptos que maneja el ser humano con respecto a esas cosas. Va más allá del concepto que maneja el ser humano de la paz. Va más allá del concepto que maneja el ser humano respecto al amor. Va más allá del concepto que maneja el ser humano respecto a la paciencia. Porque cuando nosotros, Señor, vamos a tu palabra y descubrimos que la paciencia de la que habla, la macrotimia, es la misma paciencia que tienes tú con el ser humano y tú nos pides que eso que es la manifestación del fruto de tu Espíritu sea la misma paciencia que nosotros tengamos hacia los demás, nos damos cuenta que solamente puede ser fruto del Espíritu, no de una construcción humana. Señor, ayúdanos y permite, Señor, que nosotros muramos cada día para que tú, Señor, tomes el control, para que sea tu Espíritu el que domine las acciones de nuestra vida y que nosotros podamos, Señor, al ser llenos de tu Espíritu, poder manifestar y que florezca el fruto que solamente viene de ti. Y en estas virtudes, Señor, que solamente provienen de tu Espíritu, en un concepto mucho más profundo y más elevado que lo que el ser humano ha construido. Gracias, Señor, por tu amor y por tu bondad. En el nombre de Jesús te alabamos. Amén. Amén.